Estimados amigos, una vez más aquí en este espacio, en 20 minutos, martes y jueves, aquí en vertvnoticias.com, este espacio que le está dando al pueblo venezolano una manera distinta de aproximarse a la noticia. Lo digo porque los que tuvieron la oportunidad de ver la información durante esta semana han visto cómo ha variado significativamente la línea de opinión de varios de esos periódicos que han cambiado de dueño, sobre todo de cara a la cumbre de Panamá. Esa cumbre que dejó tantas sorpresas, tantas cosas divertidas. Mira, yo creo que hay más de 10 millones, pero de chistes alrededor de la cumbre. Y mi compañero Leonardo Morales, hoy, que nos acompaña como todas las semanas, estaremos conversando un poco alrededor de la cumbre, la inseguridad y todos esos problemas que hoy vive Venezuela e intentaremos decir algunas soluciones. Leo, bienvenido a nuestro programa semanal. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está Jesús? ¿Cómo están ustedes? Exactamente por vtvnoticias.com en 20 minutos. Bueno, sí, es inevitable no referirse a la cumbre de Panamá, no a la murga de Panamá, como señaló Carlos Raúl Hernández en un artículo de opinión en el Universal, pero sí a la cumbre de Panamá, porque la cumbre de Panamá tenía unos objetivos, perseguía unos objetivos importantes para todos los países, digamos, del hemisferio donde estamos nosotros ubicados, lo que es toda la América. Sin embargo, bueno, tenían que ver con problemas de educación, con el problema del desarrollo, etcétera, la inequidad, ¿no? Sobre todas esas cosas que, por cierto, Jesús, se refirió al presidente Obama, porque el presidente Obama yo no oí todos los discursos, oí algunos cuantos, vale la pena pasearse por algunos de ellos, pero el presidente Obama dijo, hay muchas cosas históricas que yo conozco, yo las sé, pero yo me quiero referir al futuro. Es decir, el presidente Obama, con un discurso muy pragmático, apuntaba fundamentalmente a las cosas que pudieran permitir a toda la región desarrollarse y aspirar a un futuro digamos, mejor, sí, donde los ciudadanos pudieran vivir la vida que tiene razones de valorar. Pero bueno, ese fue el discurso de Obama. El señor Castro, que era, digamos, la otra contrafigura de esa cumbre, porque esa cumbre era es decir, los actores fundamentales eran el señor Obama y el señor Castro. Bueno, el señor Castro con un discurso histórico, un canzón, la misma historia repetida, pero bueno, como él dijo, tengo tantos años ajeno de este foro, bueno, se tiró un discurso largo, pero en todo caso fueron los discursos que marcaron la pauta. No sé, bueno, para empezar por esos dos discursos por lo menos. Tú sabes que los esfuerzos que hacen los países para las cumbres, sobre todo el nuestro, tienen una preparación anterior muy importante. Sí, bueno. Esta cumbre, uno de los temas fundamentales era el tema de la educación y de cómo los países se iban a aproximar a una mejor calidad educativa. Ayer, los que pudieron ver alguna de los balances, se hablaba de cómo la agenda se desvió, cómo no se pudo aprobar los puntos previamente acordados alrededor de la cumbre, por fundamentalmente la posición de Venezuela, posición que, por cierto, no tuvo éxito, porque si el éxito se mide en que el presidente Maduro iba a pedirle a Estados Unidos que derogara el decreto y Estados Unidos dijo no derogó el decreto, entonces no hubo tal triunfo, ¿no? A pesar de que se suavizaron un poco ¿cómo que se llama? Las relaciones entre los dos países y vino una aproximación con Shannon que vino 2 días previos al comienzo de la crisis a Venezuela. Que parece que no suavizó mucho. Intentando, por cierto, que esa reunión era preparatoria a una reunión bilateral que podrían tener los dos presidentes, que no se dio, o se dio por un pasillo, sin fotos, sin las características que debería tener una reunión bilateral entre dos presidentes. Fue una reunión casual de un pasillo. Que consiguieron entrando al baño, pues. Lo que es muy importante resaltar es que la diplomacia venezolana, fracasó. En este caso, no tuvo un éxito alrededor del tema de la cumbre. Al parecer parece que las relaciones entre la señora canciller, que de eso no sabe, fueron muy tirantes con el señor Shannon, lo cual, por supuesto, no permitió que el señor Maduro y el señor Obama pudieran tener una reunión seria, formal, en la ciudad de Panamá. Por esto es que exactamente fracasó la reunión de Caracas entre los cancilleres y finalmente Obama no le paró absolutamente nada a Maduro, al punto que cuando Maduro comenzó a hablar las pistoladas que dijo, el señor Obama se paró, ya se había parado para no oír sobre todo cuando tú hablas de injerencia, Leo. Pero bueno, pero es que Maduro fue injerencista, porque Maduro acusa a Obama de injerencista porque está sancionando a
funcionarios venezolanos, pero Maduro se metió en el problema panameño. ¿Qué hacía el Chorrillo buscando, entregando firmas? Eso le corresponde al presidente de Panamá, pero todavía fue más injerencista, porque se metió en cuestiones de nacionalidad, convirtió al británico Eric Clapton en norteamericano. Sí, la gente en Inglaterra está muy molesta con el presidente Maduro, con una conducta injerencista también en la nacionalidad de los ciudadanos de Inglaterra. ¿Qué te parece? Mira, a mí me parece... Qué barbaridad, mira, la de Maduro, ¿vale? Ayer querían convertir una derrota en victoria. Ayer el presidente Nicolás Maduro, celebrando una vez más ese 13 de abril, del retorno de Chávez a la presidencia, ponía de manifiesto un gran éxito de la política exterior venezolana. De nuevo, enfocando hacia el exterior lo que son nuestros problemas nacionales. O sea, no es culpa del gobierno de Maduro, ¿verdad?, que usted está haciendo una cola, porque eso fue lo que nos dijo ayer. No es culpa del gobierno de Chávez la fuga de capitales que compraron la mitad de la ciudad de Panamá. ¿Y de quién es culpa? Es culpa del aire, ¿no? Porque todos esos dineros que se fugaron para Panamá, que salieron del país de Venezuela para Panamá para comprar todos esos apartamentos que están ahí, no son otra cosa que el resultado de una política pública que no generó confianza y la gente prefirió sacar sus recursos a otro país. Y no es el único Panamá. Hay cantidad de venezolanos que se han ido a otros destinos intentando buscar una mejor calidad de vida. Señor presidente Maduro, reflexione, intente, búsquese un asesor que le explique por qué están pasando las cosas económicas que están pasando en este país. No hay manera, Jesús, no hay manera porque el gobierno mantiene su misma política, la misma política del presidente Chávez. Sí, todo eso fracasó hace muchos años atrás y fracasa aún al día de hoy. Y Maduro no va a cambiar, porque entre otras cosas Maduro no sabe, primero no sabe de eso, y en segundo lugar todo el equipo de asesores trabaja en esa misma dirección. ¿Cómo será que el señor Maduro pone, así, digamos, de ese espectáculo allá en Panamá, hasta con un doble y una señora muy viejita ella que hacía el doble si se veía más vieja que Silvia? Debe estar molesta la señora, la primera combatiente por ese doble que le pusieron allá en Panamá. Entonces, bueno, todo un show maluco, un chimbo, ¿no? Pero mientras todo eso ocurría, ¿qué estaba recibiendo usted? ¿Qué bofetada le estaban dando? Bueno, el señor Maduro dejó aquí firmado una gaceta para que entonces hubiese un recorte en las posibilidades de dólares para que usted pudiera viajar al exterior, para lo que fuera, o para asuntos médicos o para pasear, porque en fin de cuentas, si usted tiene para comprar dólares para viajar, usted los utiliza como le da la gana, porque usted los trabajó para estar fin. Pero el gobierno se ha encargado de coartarle a usted la libertad y entonces usted no podrá salir a su destino con la comodidad o con cierta comodidad porque el gobierno venezolano cercenó los dólares, pero no porque los cercenó porque esté molesto con usted, sino lo cercena porque la política económica fracasó y la única manera de poder hacerse dólares para poder traer algunos insumos que necesitamos para sobrevivir, bueno, es en la medida en la cual le impidan a usted hacer uso de los cupos que le habían asignado en años anteriores. Eso es lo que revela, en fin de cuentas, es el deterioro, es decir, es la demostración más elocuente, más fehaciente de que la política económica del gobierno fracasó. Lo único que no ha fracasado, Jesús, y eso vamos a conectarlo con esto, porque tiene que ver con la política económica, porque no tiene que decir, porque definitivamente es la aparición brutal, escandalosa, bochornosa de corruptos en el mundo. Lo de ayer no tiene nombre. Resulta que unos individuos vinculados al tráfico de heroína, a la delincuencia común, aparecen con pasaportes diplomáticos, pero haciendo grandes transacciones de dinero. Ahora, ¿quién le dio pasaporte diplomático? ¿Con quién estaban vinculados? ¿Qué relación tenían estos ciudadanos con el señor Merente, que era el ministro de Finanzas de entonces? Bueno, nos estamos en presencia. Aquí, Chávez llegó, disculpe, Chugo, Chávez llegó al gobierno diciendo que la razón tenía que ver contra la corrupción. Bueno, Chávez va a terminar embarrado de corrupción. Es decir, porque todo este gobierno, en verdad, lo que ha aparecido es corrupción y choro a montones. Mira, fíjate, vamos a darle un poquito de punta a lo que nos dijo ayer el presidente Maduro. Ayer hablaba de radicalizar en el tema económico.
vamos a ver qué significa eso, ¿no? Porque él hablaba de radicalizar y además sobre la base del legado de Chávez. ¿Qué nos dejó Chávez como legado? Choros. La inflación más grande del mundo. Choros. Una lista de personas que han saqueado a la nación. ¿Qué más nos dejó Chávez en su legado? Nos dejó el desabastecimiento, nos dejó un sistema económico en una severa crisis porque el manejo de los recursos no es transparente, nos dejó una hiperinflación reforzada por las malas políticas del presidente Nicolás Maduro. Si eso es lo que quiere radicalizar el presidente Maduro, bueno, señores, prepárense, porque lo que viene es la antesala de la crisis económica histórica más grande que va a tener este país. Como dice un amigo mío, no le preguntaba, yo le decía en un almuerzo, quien ha estado con nosotros, por cierto, en este programa, Antonio Paiva, yo le decía, Antonio, chico, yo nunca pensé que íbamos a llegar a este estado de cosas. Y él me decía, Leonardo, hay una máxima en economía entre los economistas que dice, siempre es posible estar peor. Es decir, eso que está diciendo Jesús tiene que ver justamente con eso. Si usted hoy no consigue aceite, no consigue harina, no consigue mantequilla, no consigue carne, no consigue pollo, no consigue papel toalette, no consigue artículos para limpieza del hogar y la suya, bueno, eso es lo que implica, o sea, ya usted tiene una lista de productos que no consigue. Bueno, digamos, la radicalización del proceso socialista es que aquella cosa que más o menos aparece dejará de aparecer. Pero lo que sí está apareciendo en las listas es lo que tú comentabas. Lo que sí estaban apareciendo en las listas son nuevos corruptos. Lo que sí está apareciendo en las listas es que los pasaportes diplomáticos los otorgó la presidencia de la República del señor Hugo Rafael Chávez Frías, y a uno de lo que se los otorgó es un narcotraficante. ¡Ay, yo no sé! Yo no sabía. Bueno, señores, anoten, porque ese pasaporte diplomático, cuando son asesores, lo entrega es la presidencia de la República, porque es la única autorizada para emitir ese tipo de pasaporte. Además de eso, resulta que la platica salía en valija diplomática, y resulta que la platica que salía en valija diplomática para esos bancos de Andorra se lo depositaban a funcionarios públicos que no declaraban que eran funcionarios públicos. Y ahí hay uno, casualmente, que era el jefe de la droga, ¿no?, que tenía creo que 1.8 millones de dólares en una cuentica. ¡Ay, qué mantequilla! Y el tipo era el segundo, para que quede claro, era el segundo de un primo o hermano, no sé, que era el presidente del 6CPC, el jefe del 6CPC en ese momento, que estaba vinculado con la familia Chávez. ¡Ay, qué casualidad! Pero nadie sabe nada en este país y no es culpa de ellos. Bueno, señores, ustedes decidan. Busquen, investiguen qué es lo que está pasando, porque pareciera que alrededor de ese legado, alrededor de ese sueño que vivió el país durante 15 años, resulta que parece que lo que habían era una cuerda de choros, señores. Sí, bueno, eso lo que quiere decir exactamente es que los que estaban auspiciando la beatificación de Chávez se van a quedar con las ganas, porque efectivamente esa es una gran realidad, una terrible realidad, lamentable realidad, que quien se alzó en armas contra la Constitución, contra un gobierno legítimamente electo por los ciudadanos, hoy aparece vinculado a los actos de corrupción más terribles que haya vivido la historia política venezolana. Y ese es Hugo Chávez Frías, en ese que usted apostó alguna vez en la vida. Bueno, ese es el que hoy aparece involucrado, auspiciando todos estos actos de corrupción que estamos que están aflorando en estos tiempos. Por cierto, no nos alarmemos, ya lo dijimos, ¿cierto? Siempre es posible estar peor y siempre es posible oír nuevos escándalos de corrupción, de modo pues que en la medida en la que el tiempo vaya pasando, en que las cosas se vayan ventilando ante la opinión pública, nos llevaremos muchísima más sorpresa, siempre vinculadas al líder galáctico que no va a ser santo. Mira, fíjate, al país le entraron 1.200 millones de dólares en estos 15 años. Vamos a suponer, que es lo que hablan parte de los economistas y la gente de Marea Socialista, que estaban pidiendo de comisión alrededor del 30%, esa figurita
que hoy aparecen en esas listas. Porque el gobierno aumentó todo, incluido la comisión. Estamos hablando de que son 300.000 millones de dólares que hay en el país fuera producto de esa corrupción que nosotros estamos viviendo. Sin contar los 20.000 millones de dólares que dice Jordani que se robaron, bueno, que son más. No, pero ojo, pero 20.000 es nada más en Cadivi en un año. Por eso, que hay más. ¿No? Pero ya lo que estamos viendo es que Cadivi era nada más un pedacito de la corrupción que estaban llevando a cabo, de la maxi corrupción que estaba llevando esta boliburguesía muy denunciada durante los últimos años. Leo, estamos llegando a la parte final del programa, pero nosotros no podemos dejar de hablar del tema de la inseguridad. Para allá quería que lo comentáramos. O sea, no me deja de sorprender cómo aparecen cosas todas las semanas, ¿no? Y esta semana aparece una que los jefes de la policía de Zulia utilizaban los carros oficiales para robar y secuestrar a gente. Bueno, pero fíjate tú, aparece también justamente con el caso de Zulia que tú estás mencionando, que durante el gobierno de Arias Cárdenas, ese inútil también del combo de los golpistas del 92, han aparecido una cifra de muertos, de asesinados, producto del hambre y de la violencia enorme que tiene toda la población zuliana, entre otras cosas, Diego de la Armada, entre otras cosas por la incapacidad del gobernador, de las fuerzas policiales, de controlar todo el hambre que se está produciendo allí. Pero también apareció Jesús, por ejemplo, como en los valles del Tuy, aquí mismo en el estado Miranda, aquí, donde estamos ahorita en el estado Miranda, los valles del Tuy, que se ha convertido en una suerte de centro digamos, de hospedaje de bandas importantes. Bueno, entre bandas se disputan el control de poblaciones, entre bandas, es decir, ahí hay la gente alarmada, los comerciantes porque tienen que pagar vacuna para no ser atacados ni asesinados. Bueno, porque las bandas se cobran espacios, como que estuvieran en Chicago, si este es el área de la banda tal, tal banda no puede venir aquí. Entonces, bueno, entre ellos se andan matando. Y a todas estas, las fuerzas policiales del estado Miranda andan incapacitadas de poder, digamos, actuar con libertad, con cierta, digamos, ventaja sobre ellos, porque el nivel de armamento de estos delincuentes en los valles del Tuy supera al de las policías. Mientras tanto, y fíjense que ya Jesús y yo lo habíamos dicho en este programa, en 20 minutos por btv-noticias.com, habíamos dicho que Maduro había nombrado un nuevo ministro de Interior, de Justicia y de Paz, un señor que no sabemos cómo se llama, ni cómo habla, porque no le conocemos la voz todavía, que sustituía a una señora que era almirante, o que es almirante, que no se le conoció un solo plan, ni un plan anunció la señora y fue destituida. Y por supuesto, como todo instituido en este gobierno, fue elevado a otra posición. Pusieron a un señor que parece que era el jefe de una policía que llaman SEBIN, jefe de ese ministerio, y tampoco se le conoce la voz, no se le conoce la imagen, y mucho menos los efectos positivos de una política que intente controlar el AMPA. El tema de las políticas públicas es un tema muy complejo. Y se tiene que analizar de manera integral. No podemos seguir pensando que se toman soluciones puntuales alrededor de hechos, como lo que está pasando en la ejecución de esas políticas públicas de seguridad. Pero vamos a ponerlo en un aspecto más grande. El gobierno ha tomado políticas puntuales alrededor de los temas económicos. Tiró un primer aumento con el CIMADI, una primera evaluación con el CIMADI, ahora lanza un recorte presupuestario de los dineros de las personas alrededor de los viajes, y esa integralidad de la política lo que ha hecho es que la situación económica se empeore. ¿Por qué? Porque no tienen un mapa general de lo que está pasando en el país. Pero es que el gobierno no tiene ningún mapa de nada. Sí, el gobierno pero lo que si vive tú no de hecho. Un mapa, ¿para dónde sabes para dónde tú vas? Pero bueno, tú sabes para dónde va el gobierno. El gobierno no sabe para dónde va. Si el desempeño se mide por los resultados, entonces vamos con un desastre. Pero al gobierno no le interesa el desempeño, le interesa el show de Panamá, el show de unos tipos desfilando por el centro de Caracas disfrazados de camisas pardas. Es decir, ese es lo que le interesa al gobierno. De modo pues que estamos en un gran desastre que no podemos analizar en 20 minutos por tvnoticias.com, pero continuaremos hablando el próximo jueves. Jesús González, @Chugo González, y quien les habla, Leonardo Morales, @LeoMoralesP. De modo pues que nos vemos el próximo jueves, donde continuaremos desarrollando esta y otras noticias importantes para ustedes y para el país.